Amigos de Canyons MX, bienvenidos a Río Revuelto, el único podcast donde hablamos de barrancos sin ahogarnos. Bueno, casi. Cada semana, Pepe Barranco y Diego del Río se lanzan a una charla a distancia con personajes de distintos rincones del planeta que entre un descenso y otro están dejando huella en el mundo del barranquismo. Prepárate, que seguro algo te llevas para tu próxima aventura, o al menos una buena risa. ¡Vamos al agua! El día de hoy, en este episodio, tenemos como invitado desde Brasil a Henry Lumertz. Henry, ¿cómo estás? Muy bien, Pepe, muy bien. ¿Y usted? También muy bien, gracias. Muy contento de tenerte por acá y de tener una oportunidad de charlar contigo de los temas que nos apasionan, como es el barranquismo. Y pues nos gustaría que te presentes, que nuestra audiencia pueda saber quién es Henry, de dónde surge este personaje en el mundo del barranquismo. Y bueno, adelante, los micrófonos son tuyos. Gracias, Pepe. Buenos, primero, disculpe mi español, soy brasileño, entonces hablo un poco de portuñol, pero voy a hacer un esfuerzo para ser claro. Y bueno, yo habito en el sur de Brasil, muy cerca de una región donde hay cañones preciosos, son cañones muy grandes en basalto, y esto es una invitación para estar en la naturaleza. El canyonismo ha surgido un poco más tarde, cuando tenía, creo, algo con 18, 19 años. Siempre fui scout, estaba siempre en la naturaleza, pero el barranquismo surgió más tarde. Puedo decir que hay dos cosas diferentes. Primero, he descubierto el canyonismo. Y lo digo porque esto fue en 1989 y pueden ver que soy un poco viejito ya. Y estaba leyendo una revista geográfica universal, la edición brasileña, y hablaban de canyonismo, de barranquismo, pero hablaban todavía de escalar cascadas, escalar cachoeiras. Entonces era una cosa que no era muy clara, pero se podía ver que había un tío con un neopreno, con un casco, que estaba haciendo rappel en una cachoeira. ¿Se dice cachoeira? ¿Se dice cascada? Cachoeira en Brasil, cascada en México. Bueno, entonces cascada en una cascada. Y esto dice, por, nosotros teníamos cascada, claro, esto lo podíamos hacer. Esto fue la descubierta del cañonismo. Había entonces mucho más intuiciones do que conocimiento. Claro, teníamos una escuela de escalada esportiva en la región, esto es muy importante, gente que escalaba muy bien, no solamente en Brasil, pero también en otros países. Entonces teníamos un buen conocimiento de escalada, pero no teníamos información sobre barranquismo propiamente dicho. Y esto también es una diferencia interesante de nuestra región, porque lo más normal es que los barranquistas tienen una formación de espeleología, gente de caverna, de cuevas. Para nosotros no tenemos cuevas. El basalto no es muy bueno para cuevas. Entonces tenemos una formación un poco diferente. Y también los cañones acá, como son grandes, se puede tener cañones que tienen, no sé, 5, 6, 7 kilómetros de largo y son muy anchos también. Algunos cañones pueden tener 1 kilómetro de anchura. Entonces hay trillas, hay caminos dentro, senderos dentro de los cañones, y había gente que hacía lo que se llamaba aquí travesía de cañones. Esto es hacer un sendero por dentro del cañón. Entonces la gente conocía el ambiente, pero no entraba en el agua, seguía por el sendero y utilizaba algunas técnicas verticales para hacer rapeles en los tramos más largos, que tenía una vertical más grande. Entonces ya había el conocimiento del ambiente y la idea de estar dentro del cañón. Pero la idea de seguir el curso, el cauce, esto surge en la década de 90 acá en la región.
Bueno, esto fue la descubierta. Como dije, descubierta porque empezamos a hacer las cosas como creímos que era lo correcto, pero no teníamos ni información, tampoco formación. La formación que teníamos era esta, de la travesía o de la escalada. Esto, entonces, como descubrí el canyonismo. Como conocí el canyonismo, esto fue un poco más tarde, fue en los Pirineos españoles, en Monte Perdido, una región que tiene caños preciosos en calcáreo, es muy en caliza, caliza, sí. Sí, sí, Eh, eh, es también, es muy, muy bella. Y tuve la oportunidad de hacer canyons con Patrick Rimate, que es una persona que conoce muy bien la región también, ha abierto muchos cañones para el barranquismo. Y esto fue conocer el barranquismo, porque entonces tomé contacto con toda la estructura de la Federación Francesa de Espeleología, todas las técnicas, ya tenían manuales, formaciones, era todo nuevo. Pero fue muy importante y Patrick fue una persona muy importante porque estaba muy abierto para ayudarnos a desarrollar el canyonismo, el barranquismo acá en nuestra región. Entonces, fui algunas veces, esto fue 97, volví en 98, 99. En 99 eh, hizo el estágio de formación para monitor de la Escuela Francesa de Canyonismo, que en aquella época se llamaba Descida de Barranco, Descent de Canyon. un cañón. Hoy es canyonismo, pero en aquella época tenía otro nombre. Y entonces hizo mi estágio. En 99 más tarde, en noviembre, hicimos un estágio aquí en la región. Entonces, los instructores de la Federación Francesa vinieron al Brasil para hacer el estágio de preparación. Y después, en marzo de 2000, hicimos el estágio, el examen para formar monitores. Entonces, en 2000 teníamos ya 5 monitores de la Escuela Francesa de Canyonismo en la región. Eso fue muy importante para el desarrollo de la actividad. Entonces, esta, yo puedo decir un poco, es como conocí y cómo surgí para el canyonismo. También los cañones más interesantes de la región están dentro de parques nacionales. Esto, claro, crea una burocracia para que se pueda aprovechar los cañones y esto también es con que nosotros creásemos una asociación que es la CACERG, Asociación de los Cañones de la Sierra Geral, que es como se llama la región, o más bien como se llama la formación geológica. Es la formación Serra Geral, que quiere decir Sierra General. Es una formación, cambio un poco de sujeto acá, es una formación basáltica que tiene 135 millones de años, que se ha formado cuando los continentes estaban todavía unidos y ahora, hoy, una parte de esta misma formación está en África, porque cuando se separó los continentes, se separó esta formación. Y esta formación se ha, ha surgido con muchos derrames volcánicos, no sé si se dice como eso, pero no eran volcanes, eran fisuras en la tierra donde la lava venía. Entonces tiene muchas capas de derramamientos y en la región donde estamos, estas capas formaron un plató que tiene 1 kilómetro de altura. Entonces tiene casi 20, 30 capas de derramamientos basálticos. Y estos derrames basálticos han ocurrido sobre un desierto. Entonces, abajo del basalto tiene la arenisca
que es una formación que en Brasil se llama Botucatu, es un nombre indígena, pero es una formación de arenisca. Esto estamos bien en la transición de esta zona y tiene 1000 metros de basalto para tener cañones. La formación es un poco como la formación de la isla Reunión en el Océano Índico, que es muy conocida por los cañonistas porque los franceses, la, bueno, no sé cuál es la definición administrativa de la isla Reunión o de la Reunión, pero es ocupada por los franceses también. Ocupada, no van a gustar hecho, de que digo hecho, pero es Bueno, administrada por los es franceses. territorio francés. Sí, no lo sé si es territorio o si es un protectorado o algo así, porque ellos tienen los territorios ultramar, que no están como la Guyana también es un territorio. Bueno, entonces para dar una idea de la geografía de la región. Y hoy también la región es un geoparque de UNESCO. Entonces tiene verdaderamente una riqueza y una importancia geológica clara. Bueno, creamos la asociación y empezamos a trabajar para desarrollar el cañonismo dentro de los parques nacionales. Todo lleva mucho bien hasta que en 2007 se cierran los parques para la práctica del cañonismo. Pero esto cambia todo. Entonces estaban siendo sin nuestros cañones y esto desmovilizó un poco la gente, ¿verdad? Hay otros cañones cerca, pero no es lo mismo. Son cañones, Oye, Henry, aquí me surge una duda. Esto prohibición, bueno, no sé si fue como tal una prohibición para la práctica del cañonismo, ¿fue, fue solo para esta actividad o fue alguna no. situación de que se cerraran los parques para otras actividades? Sí, se cerraron los parques. El problema es que tenía mucha disputa con los propietarios de las tierras, entonces no tenía mucha gente para gestionar la seguridad, esto todo se cerraron los parques, porque también las travesías, por ejemplo, eso que se hacía por los senderos fue prohibido también. Entonces fue una época muy mala. Claro, siempre había gente que decía, sin, mismo si no tuviera la autorización, pero nosotros como éramos una asociación con una personalidad jurídica, todo eso, no podíamos hacerlo. Entonces esto desmovilizó un poco la gente. La gente continuó haciendo cañones en la región, otros cañones fuera de los parques, algunos muy bellos también, pero no es lo mismo. Y usted no estuviste acá en el RIC 2022. No, 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 no. no. Entonces te invito para venir y comprenderás muy bien lo que te digo. No, no, no Y, estuve presente, pero sí seguí muy de cerca todo lo que compartían del encuentro, porque justo yo me involucré mucho con la Federación Internacional y el tema de los RIC a raíz sí. del de Colombia, Ujú, pero con la suspensión por pandemia de los eventos y tal, eh, pues bueno, no hubo como una continuidad, porque obviamente cuando vas a un RIC quieres ir a todos, claro. ese era mi gran objetivo, pero realmente yo me incorporo de vuelta a los RICs hasta el de Cataluña, hasta el 2023. Ujú, Pero venían todos, fue muy bonito encontrarme con muchos amigos que traían las camisetas de RIC y platicaban de una cosa, de todo lo que se había vivido allá, y la organización sobre todo, porque, pues, fue como una referencia para nosotros, para organizar y hacer la planificación. Desde ese año, desde 2022 mediados, ya se hablaba de poder traer un RIC a México. ujú, Y la referencia a la Latinoamérica, pues, había sido el más reciente, el de ustedes. claro. Entonces, esto fue en 2021 cuando volví a estar más presente en la región. Y esto, hasta entonces, como dice, los canyons menores de la región, y también algunos canyons en Europa, muchos cañones en España, en los Pirineos, que es mi región de predilección.
después de los aparados da serra, claro, que no los cambio, Sí, claro. pero los Pirineos son preciosos, hay mucha cosa para hacer y cañones muy diferentes también, se puede escoger muy lo que quieres, hoy voy a hacer un cañón más acuático, hoy más vertical, entonces es... Oye, eh, además, digo, vale la pena mencionar que las aproximaciones en el Pirineo son una belleza. sí, son. Sí. Sí. Se deja el coche, se marcha un poquito, después se, se, se termina, se toma una cerveza, vuelve al coche, todo es muy fácil, sí, sí. Esto no es lo mismo que es en México y tampoco aquí en los aparatos, donde tiene que caminar mucho para llegar a los cañones. Pero entonces en 2021 volví a estar más presente en la región de los aparados de la sierra. Esto fue importante porque tuvimos la autorización del parque para hacer los cañones que están dentro del parque, para el RIC. Entonces, los cañones no están abiertos, pero había una autorización especial para hacer los cañones dentro del parque. Esto fue lo que me ha hecho volver a estar más involucrado con el cañonismo en la región de los aparados de serra. Y después de entonces, mucha cosa ha ocurrido. Los tiempos eran claramente muy diferentes, tenía mucho más información, la comunicación mucho más fácil, mucho más oportunidad de formación también. Entonces, esto porque cuando empezamos en 2000, lo que tenía era la Federación Francesa, era la referencia en formación. Hoy tiene otras oportunidades también, otras federaciones, formaciones profesionales, todo esto. Y entonces lo que se empezó a hacer fue, con la asociación, fue invertir en la formación de gente, entonces haciendo cursos y también teniendo experiencias, porque para mí esto es muy importante, conocer otros cañones, no solamente los cañones vecinos donde habitas, que conoces muy bien, sabe, llama las piedras por los nombres, esta es María, esta es Juana, Joaquín está aquí, entonces... Ir a otros lugares es muy importante, enfrentar otras cosas y también como no tenemos, por ser cañones de basalto, no tenemos mucha agua viva, aguas bravas en los cañones. Tenemos verticales preciosas de centenas de metros, pero no es no tiene los mismos desafíos de agua brava que tiene en otros cañones. Entonces, esto es muy importante. La gente tenga la oportunidad de experienciar esto, de tener experiencia de aguas bravas, y los movimientos de agua, saber salir de los movimientos. Esto también para mí es formación. Tener experiencia de otros cañones es formación. Entonces, los chicos, digo, los chicos pues son más jóvenes que yo, fueron, por ejemplo, con el hijo de Patrick Gimat, Bastien Gimat, Bastián. sí, en los Pirineos, fueron en 2023, 2024. eh, Antes del RIC, por ejemplo, fueron, con ello estaban en los Pirineos ya para aprovechar el boleto de avión y aprovechar se quedaron con dinos a más y después 2024 volvieron también. Eh, y también en 2023 conocieron a Patrick, que en este mismo año estaba haciendo una de sus expediciones al desierto del Sahara, los invitó, entonces tuvieron la oportunidad de ir al Sahara a hacer cañones. Ahora mismo en nuestro canal de YouTube ponemos el vídeo de la expedición del Sahara, entonces si alguien tiene interés puede ver lo que hicimos lá. Y también en Portugal, bueno, fuimos al Rica de México también y tivemos oportunidad después de Hidalgo de ir a Querétaro con los cañones también en calcáreo, preciosísimos, son fantásticos, una experiencia fantástica, Pepe. Fue uno de los cañones más belos que he visto
en mi vida. Entonces, esto no es poco, les digo. Es muy, fue una experiencia muy interesante. Pero esto también, la oportunidad de conocer otros lugares, para nosotros es parte de la formación. Y una otra rama, puedo decir, de formación es el rescate en cañones. Entonces, en 2023 hicimos el primer curso con Dante Salomo, de RECAN. Entonces, fue al Brasil, hicimos un curso en Brasil, y fue la oportunidad, también invitamos gente de otras partes de Brasil. Entonces, gente que fuera. Esto es interesante porque tiene varias generaciones de barranquistas. Entonces, gente de la primera generación de la mía y después también gente de las generaciones más jóvenes. Fue muy interesante también porque fue una oportunidad de reunir toda la gente, trocar experiencias. Eso fue muy bueno también. Y en 2024 hicimos un otro. Y este año vamos a hacer un otro curso también, un curso básico de rescate en cañones, un curso de gestión de rescate en cañones. Y también tenemos el SILARC, el Simulacro Latinoamericano de Rescate en Cañones, que será en Praia Grande, en nuestra región. También esto es una otra rama de desarrollo del cañonismo en la región, que es muy importante, Sí, porque he visto que le han dado un enfoque muy importante y porque he podido platicar con varios amigos que forman parte de ACACERT y cuál ha sido su experiencia con esta visión de, no quisiera decir de profesionalizar, porque por todo esto que nos has comentado, realmente lo que el cañonismo en la región surgió ya de una manera, o sea, con una visión muy profesional. O sea, no, o sea, sí empezaron como con esta parte de descubrimiento de la actividad, pero al corto tiempo ya había gente formada, sí, y eso ha sido como, creo que es algo que se percibe en 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 la asociación, de cómo incluso me llama la atención de que pareciera que llevaran hasta un uniforme, ¿no? Cuando los ves en las fotografías sí, de todos van de rojo, son como de alguna manera muy ordenados. Tuve la oportunidad en Cataluña de platicar con varios y hay como esa como, o sea, se siente que existe esa estructura, ¿no? La vieja guardia, como decimos aquí en México, los cañoneros de antes, que han podido transmitir o sí, permear esa cultura de hacerlo de alguna manera ordenada, bien estructurada, bien planificada, y esa visión que tú compartes de que una parte importante de la formación es el salir y conocer otros barrancos, ¿no? No tanto como ir a un curso, pero muchas veces el enfrentarte a escenarios ujú, o tipos de roca o conformaciones de barrancos que no hay en tu zona, te ponen a prueba claro. te ponen a prueba de una forma muy positiva, creo yo. Sí, sí, sí. Y también hacer barranco con otras personas, porque cuando haces siempre con la misma equipa, es fácil. Todos saben lo que cada uno va a hacer, pero cuando hace con otra gente ves otras técnicas, otras maneras de enfrentar los obstáculos. Esto es importante también, es muy enriquecedor. Sí, esto es para mí es muy importante, de tener la oportunidad de tener esta continuidad de los ancianos con su experiencia y los jóvenes con otras experiencias. Esto es muy importante. Pero creo que esto se va muy bien. Teníamos gente de la vieja guardia, como dijiste, entonces que todavía practican cañonismo y pueden compartir las experiencias con los más jóvenes también. Eso hoy tenemos, como dice, la primera generación, la segunda, la tercera, y estamos ya empezando la cuarta generación de barranquistas en la región. Y la gente se conoce, habla, estudia, trabaja juntos.
Esto es muy interesante. Pero creo, para mí, esto es una característica también muy importante del kenyonismo, lo que le llamo solidaridad, porque el kenyonismo, el barranquismo es un esporte solidario, donde la gente tiene que se ayudar. No son personas solas descendo al mismo tiempo, no, es una equipe donde cada uno tiene una función, va, ayuda a otro, si tiene una dificultad. Para mí eso es importante y creo que esto de poder trabajar junto con la misma equipe es importante porque se cría esta solidaridad también. Y creo que son personas también que tienen ¿cómo se dice? Esta, se dice altruismo en Sí, español también. Esta voluntad de ayudar a los otros. Están abiertos, no son gente que se queda cerrada o con, esto es lo mío, voy a hacer lo que me interesa. No, es gente que quiere trabajar junto. Esto es muy interesante y quiere trabajar para algo que es mayor, por ejemplo, cuando se organiza un evento, no hace esto para usted. Podría hacer mucho más cosa con la misma energía que tienes que invertir para un evento, pero hace para los otros, para que la gente tenga la oportunidad de disfrutar, de aprender, de compartir experiencias. Esto, esto es interesante también. sí, creo que esa visión, digo, la comparto mucho. Yo también como que abordo siempre que el perfil del barranquista implica mucho como este espíritu de sacrificio, ¿no? De de perder un poco el confort, incluso dentro del mismo descenso, ¿no? Ujú. A veces se te toca estar en una cabecera gestionándola, para que puedan pasar todos con seguridad y estás ahí, un cierto tiempo muriendo de frío y Sí. colgado en la cabecera, etcétera. Pero bueno, es para que todos puedan, sortear ese reto, y te das cuenta que en la siguiente cabecera alguien está haciendo lo Estará mismo para, por ti. claro, claro. Sí, creo que eso se traslada también a lo que uno vive en el día a día como club, como comunidad de barranquismo. Y obviamente siempre hay personas que les gusta ir y disfrutar, no les gusta la parte de trabajar y de aportar, pero creo que pero creo que al final de esta comunidad, vamos a llamarlo así, global, que de alguna manera se está formando, se está gestando, hay muchos perfiles muy valiosos en el barranquismo. Por ahí tengo entre mi lista de personas con las que me gustaría platicar, varios de Acacerch, pero que siento que tienen como, ahorita que lo mencionabas, que tienen como ese perfil de aportar, son los primeros que se apuntan. Cuando empezamos con Rick México, varios nos escribían, o si les consultaba algo o alguna duda: "Oye, ¿cómo hicieron ustedes para comunicar esto? Los croquis de los barrancos, ¿cómo hicieron aquello?". Siempre había esa voluntad de aportar. Y creo que ahorita Acacer, no sé cuántos miembros tiene, pero conozco, o sea, son un grupo bastante, o sea, son muchos miembros, pues, o sea, es numeroso. No son tantos, son 19, pero hacen mucho. Sí, Entonces, hay gente que trabaja mucho, entonces siempre haciendo una cosa u otra. Y esto es también importante porque tenemos esta parte de formación, eh, y también, claro, hay los que trabajan, que son guías de canyonismo, pero hay los que son amadores, que lo hacen solamente para la práctica de la actividad. Y esto para mí es importante porque los amadores son que son muy importantes para el desarrollo de la creatividad, que son la gente que está tentando cosas nuevas. Los que son guías algunas veces tienen mucha cosa para hacer, pero hacen muchas veces lo mismo porque requiere una condición de seguridad para los clientes, entonces tiene que tener más control. Y los amadores pueden hacer cosas más complejas, más difíciles. Y por otro lado, los guías también aportan mucho
para en la técnica de conducir personas en Canyon. Eso es muy importante. Entonces, puede cambiar, puede compartir mucho las experiencias, pero es importante tener las dos características, no solamente guías, no solamente amadores, tener los dos es importante. Y también creo que a par de hacer cañones diferentes, hacer exploraciones también es muy importante. O sea, no se quedar con los mismos cañones, buscar otros mismos, se tiene que caminar horas, horas, horas para ir, horas, horas, horas para volver, quedarse en el cañón durmiendo. Entonces, eso es importante también. La exploración pone problemas que te desafían, que exigen técnica, creatividad para utilizar las técnicas de una forma diferente, gestionar la seguridad en una situación que no conoces. Entonces, esto también, las exploraciones son un otro factor importante. Sí, fíjate que ahorita que abordas estos temas, se me hace interesante cómo se pudiera construir un perfil de un barranquista desde como desde diferentes aristas. Está, bien decías, el barranquista que se forma con una federación, con una escuela y aprende ciertas técnicas. Cuando sale a algún evento, o conoce o visitan personas de otro país que tienen otra formación, que tienen otra visión, puedes empezar a aprender de cómo tiene configurado su arnés, cómo se instala en una cabecera de rapel, el estilo que tiene y la forma que tiene de hacer el descenso, cómo aborda diferentes desafíos, ¿no? A veces tú vas leyendo el barranco un poco, lo que va adelante y dices, bueno, voy a ir por acá porque veo que acá hay unos bloques, va a ser más fácil cruzar y bajar por allá, etcétera. Y de pronto ves a alguien que tiene no sé, más experiencia o menos experiencia y lo aborda de una manera distinta. Claro. Yo me inicié en el barranquismo y muy rápidamente entré a guiar a la parte comercial. Y teníamos y me daba cuenta que de pronto en ciertos barrancos ya tenía como la ruta marcada, o sea, realmente no existe un camino, pero ya sabías, mira, por aquí de esta Ujú, piedra salto esta piedra, te ujú. acomodo en la parte de abajo, les ayudo a bajar, los voy modelando para que hagan el destrepe con seguridad, los mando para el otro lado. O sea, ya empiezas como a saberlo, a memorizarlo, por así decirlo. Ujú. Y cuando te empiezas a enfrentar a, a barrancos diferentes, ahí todo es, o sea, la cabeza trabaja diferente, tienes que tener una visión mucho más, reactiva, ¿no? Estar siempre al pendiente de qué sigue, qué es lo que vas a hacer. Y algo que me he dado cuenta es que he vuelto a algunos barrancos que en su momento llegué a guiar y me vienen como esos déjà vus de: "Sí, por aquí pasaba", o sea, Ajá, ajá. por aquí, sí, por aquí es. Y yo: "¿Cómo sabes?". Yo: "Bueno, o sea, lo recuerdo porque lo hacía cuando abríamos la temporada de cierto barranco en la Sierra de Quila, por ejemplo, aquí cerca de la zona metropolitana de Guadalajara, un par de horas, eh, eran rutas, o sea, que era pasar, pasar, pasar siempre por el mismo lugar, ¿no? O por aquí los saco del río, no tiene caso llevarlos por dentro, nos vamos por aquí, cortamos camino. O sea, ya son barrancos que difícilmente les vas a descubrir algo nuevo, Sí, pero me gusta esta visión que se puede completar, como te decía, de un barranquista que se forma, que conoce otros países, que conoce otras técnicas, que a lo mejor se adentra a formar parte de un equipo de exploración, donde los desafíos son diferentes. sí, Cuando tienes la fortuna o mala fortuna de tener que pernoctar en un cañón cuando no está planeado, ahí también te das cuenta de cosas, sí, muy interesantes, personalidades, porque cuando todo va sí, bien, eso. todos somos Ajá, ajá. pues, pero cuando las cosas no van bien adentro del barranco, Sí. también ahí las personalidades, Pe- Pero esto, suelen detonar. esta es una característica muy importante para el creonista, ser capaz de mantener el buen humor. ¿Se dice eso? Buen Sí, humor. sí, bueno, Mismo en las situaciones difíciles. Tiene que estar tranquilo, bien humorado, aprovechar, saber mismo si las cosas están malas, mantener el buen humor. Esto no es ser irresponsable, esto no es ser leviano, esto es simplemente tener una buena postura para no pesar
en el ambiente. Sí, claro. Se es peor, se todo está malo y usted tiene ainda que aguantar una persona que está reclamando, entonces, pero eso es muy interesante, lo que dijiste, porque si conoces el camino, una cosa que el guiar, el conducir te ejerce es prestar atención a las personas. Porque puedes conocer el camino, pero por otro lado no conoces la persona que estás conduciendo. Y descubres que son capaces de hacer las cosas más impresionantes e inesperadas en el Canyon. Entonces, esto es interesante también. Y esto es una experiencia valiosa, de prestar atención en todo. Y cuando estás con un ojo en la anclaje, está con otro ojo para ver si el baudrier está bien puesto, si está lo que está haciendo lo otro, si uno no tiene frío. Esto tiene una visión general que es importante, que desarrollas mucho cuando estás conduciendo, cuando estás guiando la gente en Canyon. Pero cuando dices, cuando hablaba de la posibilidad de ver el canonista de muchas aristas, me acordó en otra cosa, que también el canionismo, el barranquismo es una actividad muy compleja. Entonces, claro, tienes que conocer las técnicas verticales, las técnicas de aguas bravas, pero también tienes que conocer geología Sí, para tener una idea del barranco y también para poner los anclajes. Tienes que conocer fisiología humana para saber la hipotermia, por ejemplo, los mecanismos del cuerpo en relación al frío. Tienes que tener conocimientos de meteorología. Entonces, son muchos, y mucha física también, porque todo en el canyon es física. claro. Entonces, son muchos conocimientos y esto permite a la gente de tener vocaciones. A mí me gusta la geología, entonces voy a estudiar los anclajes, las diferentes piedras. No, a mí me gustan las aguas bravas. Entonces, tienes muchas formas de te aproximar de la actividad también. Y esto hace con que si tienes un equipo con gente diferente, muy rico, es muy rico, porque hoy fulano va a hablar de la roca, el otro va a hablar del clima, el otro va a hablar del agua, y tiene una equipo muy buena, la gente que conoce mucho. Sí, claro, tener diferentes, visiones, ¿no? De una misma actividad, Sí, a veces por la propia profesión de las personas. sí, esto Eh, también. sí, en el equipo con el que ahorita me he estado involucrando con 2 equipos a explorar, porque mis tiempos son muy variables, los de mis colegas también. Entonces, hay un equipo con el que tratamos de ser, muy organizados, planificamos, obviamente exploramos muy poco, porque un proceso así de metódico requiere de esas exploraciones siempre requieren de mucha planeación, de mucho, este, estamos explorando en zonas en las que hay que solicitar permisos especiales, etcétera. Y hay otro equipo con el que también estoy colaborando y ese de pronto me dicen, oye, vamos a ir dentro de 15 días a explorar la segunda parte de tal barranco. Con ellos voy a ciegas porque tienen una forma de explorar muy particular que es, no hacen intervenciones en una sola expedición. Hacen intervenciones como a modo de espelio, ¿no? Ujú. Se van equipando cabeceras, pero las van equipando, o sea, yo lo diría perfectas. O sea, si aquí requiere 2 placas, un desviador y, o sea, lo equipan perfecto para evitar los roces, etcétera. Entonces, si en la primera intervención equiparon 2 rapeles y recorrieron nada más 1,5 kilómetros, eso fue lo que se hizo, ¿sabes? Y vuelven. Y en la siguiente, bueno, progresan eso, pero van dejando cuerdas montadas y, no sé, equipan otras 3 4 cascadas. Entonces, se vuelve una actividad muy enriquecedora, porque además de que tienes maniobras pues, de descenso, del propio descenso, tienes maniobras de equipamiento, se toman muchas decisiones, a veces una cabecera se tarda un tiempo en decidir Claro. si vamos a bajar por acá o por acá, porque se busca el mejor lugar para dejar bien equipado, em,
nosotros le llamamos cantar la roca, ¿no? Golpearla con el marro y entonces hacen un trabajo muy profesional, los de Jalisco Vertical, Pablo, Pancho, Julio, Chocho, a veces también he estado con él en algunas exploraciones. Este grupo son pocos, son 3 4. Entonces también les permite ser ágiles. La mayoría son muy potentes, Claro. cargan sin llorar, eh, progresan muy bien y además son muy hábiles todos en la progresión por cuerda vertical de regreso. Entonces, de pronto, pues tienes que nadar contracorriente, llegar a la cuerda, montarte en la cuerda, hacer el ascenso, subir todo el material de exploración y obviamente, pues en el descenso te vas quitando kilos de encima, vas dejando Claro, cuerdas, claro. pero ya vienes después de una expedición cansado, etcétera, y yo he tenido que pedirles ayuda porque yo no me considero Sí. tan bueno en el ascenso por cuerdas. Ujú. Y ellos, 2 de ellos trabajan en cuerpos de protección civil, forman parte de RECAM, y su trabajo es cuerdas verticales, varios días a la semana. Sí, Entonces, son muy buenos en ascenso, son muy buenos progresando, y te vas dando cuenta de esa que aunque pueda yo tener experiencia, años haciendo ciertas actividades, ese modelo de exploración me pone mucho a prueba, pues. O sí. sea, hay muchas cosas que digo, voy con tranquilidad, no me siento, incapaz de muchas cosas. Y creo que por eso también en algunas, expediciones me han invitado a colaborar, pero, pero en esos retos específicos que se salen de lo habitual, me he encontrado con esos desafíos y esas carencias, ¿no? Que digo, tengo que ponerme a practicar más eso, pero no es algo, pues, no es una maniobra habitual en el barranco, o sea, normalmente Sí, sí, sí. en un barranco Se baja. no vas a ascender 3 4 Claro. 5 cascadas, pero ha sido muy satisfactorio ver la forma en la que exploran, el tipo de barrancos a los que se han estado metiendo, porque están sacando barrancos muy interesantes, muy largos, unos con 30 rapeles, Tales. una longitud muy considerable que, pues, tal vez algo similar a lo que mencionas, o las Sí, características de los barrancos que tienen ustedes allá. sí. Esto también es interesante cuando hablamos de exploración. Esto ha cambiado bastante también. Lo que es explorar hoy y lo que fue explorar 20, 30 años atrás. Hoy he compartido contigo que hicimos vuelos con drones y sensores LiDAR para tener una- Sí, la morfología completa del cañón. Esto es una cosa, es, tal vez es más interesante de tener también la tecnología. Y es importante seguir evoluindo, no continuar, no hacer las cosas siempre de la misma forma, seguir descubriendo lo que hay de nuevo. Pero cuando empezamos a hacer las exploraciones de los cañones, 1997, 98, cuando empezamos, em, lo que teníamos eran las cartas, que eran cartas del ejército, no, ejército, del ejército. ejército, de 1970. Entonces, cosas que no tienen mucha precisión y una brújula, y era esto. No teníamos todavía GPS, no teníamos Wikiloc, estas cosas. Entonces, por esto fue importante tener gente que conocía la región. Esto fue muy importante también, pero cada descarga y exploración era también una descubierta. Y cuando empezamos también no teníamos las anclajes, las hacíamos nosotros. Entonces se llamaban lo que llamamos pino P, porque tenía esta forma. Entonces se ponía una barra de hierro con algunas veces se cortaba una corriente y se soldaba el medio hilo en la barra. Entonces, eso eran los pinos P. Y eso se ponía a mano.
con una mecha, se batía con la Sí. mecha. Y como el basalto de nuestra región es muy duro, porque tiene mucho hierro, entonces algunas veces para hacer para poner un anclaje se tenía que hacer esfuerzo por 40 minutos. Entonces, mira la velocidad de progresión. Sí, Casi nada, casi nada. yo te Pero, diré algo, todavía cargo siempre, me llevo no, no, sí, sí, mi pero manera y para una emergencia, emergencia, emergencia. pero No, esto era el habitual. te diré algo, hace poco di un curso y un taller de introducción al barranquismo y llevaba el equipo, ¿no? Entonces, cuando hablaba del equipo básico, les decía, ¿no? El arnés, casco, lo normal. Y les decía, como material colectivo, bueno, tienes tu tu kit para armado de emergencia que puede contener esto, esto, esto. Estaban fascinados, todos querían, a ver, yo quiero practicar. Comenzaban a trabajar la roca con el maneral, la broca y el marro, comenzaban a trabajarla y decían: "No, bueno, pues sí se avanza, pero ¿cuánto tardas?". Bueno, yo la primera vez que puse un anclaje en un barranco fue a mano, fue con esta herramienta, así equipábamos gran Sí, parte de lo que hacíamos. Había un miembro del equipo que tenía un taladro, un rotomartillo a gasolina. sí, O sea, era una cosa gigantesca, obviamente solo él la llevaba, él la cuidaba, la hacía andar, ¿no? Hacía un ruido, terrible. mucho humo No era también. un humo que olía horrible porque lleva aceite, eh, no era tan eficiente, o No, sea, no, no. tampoco era algo rápido que dijeras, bueno, por ser a gasolina va a ser unos barrenos rapidísimos, la verdad es que no. Y el último barranco, cuando tenía yo la empresa de canyoning comercial, de Sender Aventuras, el último barranco que participé equipándolo ya, pues, de forma comercial con anclajes químicos, ese amigo, Manuel Gómez, Chanoc, el que inventó el nudo SEM, se llevó ese taladro, ¿no? Él nos ayudó a equipar ese cañón. Es el cañón de Comala o cañón Aquetzali. Comala, se terminó siendo el nombre comercial por el poblado que está ahí cercano, pero se equipó con ese taladro de gasolina y eso fue pues, ese barranco lo equipamos hace 12 años, ya con químicos. Sí, Tiene 12 años, 12 11 años, 11 12 años debe tener equipado con químicos sí, ese cañón, que es lo que tiene la empresa. Em, Obviamente están intactos, tú ves los anclajes son de 319, unos con cadena, otros son, unos tensores que tenía Kong, que era como un perno con una argollita nada más, era ajá, lo único que veías por fuera, muy discreto. Y le decía: "Oye, ahorita en unos minutos", llevábamos el de gasolina y llevábamos otro a baterías. Y en unos minutos ya tienes la perforación perfecta. Si hubieran sido anclajes mecánicos, pues, inmediatamente desciendes por ellos, ¿no? sí, Pero sí, antes las exploraciones eran todo un desafío por el tiempo que perdías sí. colocando un anclaje. Yo mucho de lo que exploré, en mis inicios era el 90% buscar anclajes naturales. Aunque estuvieran muy lejos de la vertical, Sí, íbamos hasta allá, montábamos en un árbol un sistema recuperable, nos tirábamos a rapel a la vertical y recuperábamos el sistema, o se abandonaban tramos de cuerda sí, por la necesidad de progresar, no de claro. continuar por el barranco y no querer perder 40 minutos colocando una placa. Ahora sí, tengo amigos que tienen con el equipo que exploramos, Arturo y Pedro tienen el mismo modelo de taladro, comparten batería. Entonces, de pronto dices: "Oye, llevamos 2 taladros y 6 7 baterías". O sea, tienes para hacer lo que quieras de Sí, un barranco, ajá, ¿no? ajá, Entonces, realmente, sí la visión es totalmente, sí, totalmente distinta de cómo abordas una sí, exploración sí, en la sí, sí, actualidad, pero realmente creo que, o sea, no se trata nada más de llegar y poner anclajes. Hay lugares donde
donde no se necesita, pero pues lo tienes y lo pones, ¿no? Pensando en que alguien que tal vez no tiene la misma experiencia o formación Claro. puede llegar a no interpretar bien ese reto, ese desafío y puede ponerse en peligro, ¿no? Sí, esto de equipar es una arte también. Hay que tener esta conciencia. Hay que conocer bien el cañón para saber dónde poner los anclajes, porque tiene que estar fuera de agua siempre. Estas cosas, no se puede poner una cosa que si no tiene agua está bien, pero si tiene un poco más de agua ya ahí está peligrosa, cosas así. Entonces, esto es que hay que tener mucho cuidado y también esto, no solamente mirar con tus ojos, pero mirar con los ojos de una persona que llega y que tal vez no conozca el cañón. Entonces, esto es importante también. Y nosotros cuando nuestro primero taladro fue un taladro con batería, pero teníamos mucho problema porque el ambiente es muy húmedo, entonces la batería no duraba mucho. Entonces empezamos a hacer unas baterías con baterías de no break que Ya. ponía, ponía porque eran baterías con gel. Entonces duraban más, poníamos dos baterías en serie, hicimos unas pequeñas bolsas para cargar las baterías y nos entramos en el canyon con las baterías de no break. Después compramos también un taladro a gasolina de Ryob, algo grande, como dijiste, enorme, también una mochila para carregar un taladro, pero con esto fue posible, entrabas en el cañón y sabía que tenías taladro para hacer todo el cañón. Esto fue una diferencia muy grande de saber que podías equipar lo que precisaras porque tenías taladro para todo. Y ya hoy se utiliza mucho más taladro batería. Hoy las baterías están mucho mejores también y se puede, como Sí, dijiste, cargar muchas baterías. Eso es más fácil. sí, pues nosotros teníamos un taladro del club y en algunas exploraciones que hicimos, que nosotros en ese tiempo éramos los más jóvenes. Digo, yo ahora tengo 40 años, pero estoy hablando de hace más de 20 años. Éramos los jóvenes del grupo y en alguna ocasión fuimos a hacer el reequipamiento o terminar de equipar unos barrancos. Pudimos hacerlo en las vacaciones de invierno y nos dimos cuenta del primer día que el frío a la batería la mataba, ¿no? Sí, Entonces, pues bueno, hicimos la carga de las baterías nuevamente y para pasar la noche, uno de los que iba en el equipo, creo que fue Diego, le tocaba dormir con las baterías. O sea, dormía para con las calentar. baterías ahí en el puerco para que no perdiera Sí, 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 sí. temperatura porque se nos descargaban. Sí. Y era muy, muy divertido porque les decía que Eh, despertábamos y habíamos tendido los neoprenos fuera del campamento y alguna vez las ardillas o algún animal por la noche lo había mordido los neoprenos y amanecían congelados, o sea, con escarcha por fuera. Sí, sí, Fueron, tiempos muy divertidos, de mucho aprender, pero esa era la característica de aquel taladro del club, que te lo prestaban para poder hacer los equipamientos, sí. pero era la condición que tenía, que había que cuidar las baterías de que no se enfriaran, Para no se enfriaran, sí. que nada más cargabas gratis el taladro y no podías sacar más que, yo creo que unas 8 perforaciones en roca dura, y ya, era para lo que te servía en aquel Sí, tiempo. sí, esto creo que se desarrolló mucho. Y hoy, como tienes más cañones equipados, no sé si la gente tiene idea de lo que es equipar un cañón que no conoces. Esto es una experiencia también. Hasta encontrar la entrada, porque tienes tienes floresta, tienes bosques, tienes que entrar y encontrar la entrada. Esto ya es una cosa. Después cuando sales no sabes muy bien cuándo salir, por dónde salir, todo esto. Pero por esto creo que es importante de continuar a hacer exploraciones, que la gente continúe a hacer exploraciones para mantener esta capacidad viva. Para mí es importante. Claro. Pues, Henry, llegando ya bueno, hemos abordado varios temas que cumplen
con la dinámica que tratamos de darle a estos episodios. Un poco desordenadamente. No, 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 se ha ido muy bien. Llevo siempre aquí mi acordeón, trato de tenerlo por un lado y digo, mira, ya abordamos esto, antecedentes, el estado actual de, del barranquismo, qué estás haciendo actualmente también, etcétera, y los cambios que se han venido dando en el país, la región. Me gustaría hacerte una pregunta muy puntual, que sería, ¿qué importancia le das a que existan asociaciones locales para darle de alguna manera estructura al deporte? Ya, esto es fundamental. Eso es fundamental para que la gente Sepa. sepa dónde buscar las informaciones y tener también referencias, gente que verdaderamente conozca la actividad y puede enseñar. Entonces, buscar información y formación. Esto es fundamental. Para mí es muy importante tener los clubes de las asociaciones, cuando son más estructuradas las federaciones. Eso es muy importante. Y también, como dijiste, para que se mantenga la tradición, para que se haga la transmisión de la información de los que han empezado antes, iba a decir más viejos, pero los que empezaron antes, para los que están haciendo hoy. Esto es también una función de tener una entidad que va a trascender la vida de la gente. Puede hacer las cosas. Eso es Claro, importante. Y también una asociación, como es algo más perenne, eh, permite que tenga más gente junta también. La gente puede venir, trabajar y se queda junta. Si es una cosa que depende mucho de las personas, si una persona no puede un día, ya no va, entonces creo que una asociación también tiene esa importancia. Para mí es fundamental. claro. Sí, sí, claro que creo que Acacercho es un ejemplo de cómo, un ejemplo de muchas asociaciones que han encontrado la manera de llevarlo a un buen puerto, esto de trabajar, de transmitir. Mm, Recientemente, y bueno, de todos modos, ya para llegar a la parte final, nos gustaría que nos compartieras redes sociales, dónde los pueden encontrar y demás. Pero antes de eso, sí me gustaría destacar de que el sitio web de Acacerch, digo, tuve la oportunidad de colaborar con ustedes en la parte del logotipo y la parte gráfica de la asociación, pero me gustó mucho cómo abordaron o cómo hicieron un sitio muy robusto, con mucha información, la parte de información de los cañones, de lo que está haciendo, de la estructura que tienen. Ahora, como bien comentabas durante el episodio, que hay, tienen el canal de YouTube donde han ido compartiendo también videos pues bastante bien hechos, eh, y que hay contenido que se está compartiendo, creo que también ayuda no solo a consolidar la asociación y que la gente se pueda interesar en formar parte, la gente que vive en la región, sino también de, de que es una manera muy positiva de promover un destino, porque cuando existe existe alguien, un grupo de personas a las que te puedes acercar para pedir información, para pues, obviamente te da mucha, pues, mucha confianza el poder, eh, aventurarte como extranjero a visitar un país a hacer canyoning, ¿no? Sí, para nosotros es muy importante, bueno, como dijiste antes respondiendo la cuestión, tenemos el Facebook, que es Acaserg, A- ACASERG. Tenemos también el Instagram, también es Acaserg, eh, y el sitio web también, que es acaserg.com, y el canal en YouTube. Entonces son las medias sociales. Em, Cada una tiene su propia lenguaje. Entonces, por ejemplo, el Instagram son cosas más puntuales. En el Facebook tenemos una cosa más cronológica. Entonces, a cada actividad se pone una pequeña descripción y las fotos y filmes que son relevantes. Y en canal de YouTube procuramos siempre publicar cosas de las actividades de la sociedad, de la asociación y también
de la región. Entonces, cosas mismo que no fuéramos nosotros a hacerlo, si habla de la región, están en el sitio YouTube. Y también por el sitio, una de nuestras preocupaciones es de demostrar que es una región que tiene una riqueza geológica fantástica, pero también tiene una historia, tiene una cultura importante. Entonces, eso también queríamos compartir y por esto hicimos el sitio con más robusto, como dijiste. Y también tenemos una preocupación que no sea solamente en portugués, porque para que pueda atingir más gente tiene que ser en otras lenguas también. El primero fue, claro, español, porque estamos en América Latina y también porque teníamos el CILARC. Entonces, para dar información a la gente de América Latina que no habla portugués, tiene que ser en español. Pero ahora mismo estamos terminando la versión en inglés y después vamos a hacer también en francés. Creemos que con esto vamos a atingir casi todos peronistas del mundo, porque eh, el inglés por ejemplo, no lo vamos a hacer en alemán o en otras lenguas, pero el inglés va a ayudar con esto. Y francés, hay un gran contingente de queronistas que hablan francés también, en Francia, Suiza y otros países. También español, lo mismo español que se habla acá. Bueno, no es lo mismo, pero la gente comprende. Entonces, y está tomando un poco más de tiempo también porque no estamos haciendo una traducción por inteligencia artificial o algo así, estamos haciendo el contenido en inglés. Entonces, claro, tiene que reescribir todo. Sí, Pero sí se agradece mucho, digo, al final el que quiere encontrar la información se busca los medios, sí, pero sí, hacer algo bien hecho siempre lleva tiempo. Yo todo el contenido que genero en Canyons MX es en español. Nos adentramos a hacer un primer folleto en inglés con la asociación de SDC de Portugal, porque realmente el contenido en cuestiones de texto era poco y de alguna manera lo pudimos hacer muy rápido. Pero a veces cuando es mucho material o mucho contenido, se necesita revisión para que las sí. cosas estén bien hechas, que tenga una, pues, no, sí, no se puede hacer en automático, ¿no? Sí, entonces por esto en el sitio web hablamos no solamente de la historia, del clima, de la fauna, de la flora, tiene bastante contenido. Y también hay un trabajo grande para mantener actualizado, que es una otra cosa importante también. Que si dejas el sitio de la misma forma como creaste, se queda desinteresante muy rápido. Entonces también hay un esfuerzo para actualizarlo. Fíjate que eso es algo que muchas asociaciones o clubs van perdiendo. Aquí en mi región, una gran referencia de barrancos es el sitio web de Jalisco Vertical, que empezaron a colocar y subir información de los barrancos que iban explorando y que iban equipando y se quedó así. Realmente no es algo no es algo actualizado, pero bueno, están las bases ahí, ¿no? Muchos hemos tomado sus croquis como referencia Sí, y en la actualidad sí tratamos de, bueno, yo en lo personal trato de tener como mis archivos de croquis que visito, actualizo mis anotaciones en medida de lo posible, trato de tenerlos en digital actualizados, pero yo no tengo un sitio donde los subo, ¿no? ujú, Cuando alguien me pide información de barrancos de alguna región de México, si tengo la información, la comparto, tengo ahí mis archivos en Drive, pero no tengo una estructura. Y eso pues se agradece cuando de alguna manera alguien se está encargando de compartir esa información y sí. mantenerla actualizada, creo que es lo más valioso. Sí, sí, los croquis todavía no tenemos en el sitio, pero en el futuro se terás. Estamos haciendo unas medidas más precisas ahora, utilizando más tecnología también, y de tecnología anciana también. Se utiliza de todo, todo lo que tiene para tener las medidas las más precisas también. Y esto fue algo interesante porque el rescate nos ha abierto los ojos para otras necesidades. Una cosa es una descida esportiva,
donde lo que interesa es de la talla de la cuerda, dónde están los rapeles, los anclajes. Pero para el rescate, si tienes que carregar una maquilla por 200, 300, 400 metros, esto cambia todo. Entonces tienes que saber si es 100, 200 o 300 o 400 metros. Entonces también, y ahora también estamos trabajando con los bomberos y vamos a colocar, por ejemplo, informaciones sobre los lugares donde puedes sacarse en helicóptero, los Ok. lugares donde puedes esperar si tienes una riada. Entonces, esto es un croquis muy más, con informaciones más precisas para la seguridad, no es tanto para la práctica esportiva. Entonces, estamos cambiando los croquis. Pues eso es muy interesante. Realmente cuando tuvimos una charla hace un par de semanas y me mostraste el trabajo que habían hecho con el dron y esta como visión 3D que les da con información, datos geográficos, está increíble. Pero también es esto que me mostrabas de cómo se acaban las triangulaciones de los rapeles con un telémetro láser y todas estas mediciones. La verdad es que es un trabajo muy profesional lo que están haciendo y bueno, si en alguna oportunidad, empiezan a publicar estos croquis ya con esto que se está implementando, será interesante tenerlo como un referente Sí, para, pues, en algún momento poder hacer algo, eh, con la comunidad en general. claro. Y también para esto fuimos buscar formación específica de cómo hacer croquis con un buen profesor. Fuimos buscar formación específica de cómo hacer croquis también. Un buen profesor que tuvimos en México. Dime. No, es un tema ha sido un tema, Eh, muy Fue muy muy interesante. recurrente, porque la verdad es que la primera vez fue por que un grupo de amigos querían empezar a hacer croquis acá. Le dije: "Bueno, vamos haciendo un taller y lo voy a publicar a ver si alguien se interesa". Llevo 7 talleres de documentación y trazo. No está muy estructurado, porque al final Pero, realmente no hay una escuela. O eh, sea, pe- yo les pero, pero fue, comparto. pero fue muy interesante tener estas varias visiones también. Eso fue muy, muy rico. Y después, cuando tenemos como buenos alumnos, vamos a mostrar al maestre para ter su opinión también. No, es interesante. La verdad es que yo les digo, yo aprendo más de cada taller que doy, porque de pronto, lo platicaba en un episodio anterior, me toca personas que tienen mucha más experiencia que yo en esto. En algún en la plática durante el taller hablábamos yo les decía: "Tengo aquí unas guías de referencia, las de Patrick y Matt", ¿no? Entonces, de pronto alrededor del mundo hay nombres que no se pueden, dejar de mencionar en ciertos temas, ¿no? O sea, Edu Gómez en las exploraciones, todos los libros que ha hecho, el Grupo Gocta, o sea, y que yo los veo como ejemplos, como gente que abrió camino y que están haciendo actualmente cosas interesantes, y que a la fecha, después de estar metido en el mundo de los barrancos por aquí y por acá, em, ahora el poderlos tener a un clic, platicar con ellos, o muchos los tengo en WhatsApp, ¿no? Con Edu, con la gente de Gocta Sí, también, que ahora es el segundo año que también colaboro con ellos haciéndoles toda la identidad. Pues para mí se ríe un poco Jesús Santorans de mí, de que cuando lo conocí le digo: "No, tú eres leyenda y yo lo sigo desde hace mucho tiempo", etcétera. Eh pues, para ellos pues, es lo de ellos, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, que estás, tantos años metido aquí, ahorita que me sí. platicabas de las Cuando, islas que has conocido en Grecia y que llegaste a lugares. Cuando habla de Patrick, de Edu, pienso en las cosas que había y cuando yo estaba muy joven, conociendo las mismas personas, la oportunidad que tienes de conocer a esta gente y todo lo que hacen y que hicieron es fantástica. Lo que aprendes es fantástico. Sí. Esto es una otra importancia. Mira, cuando hablas, por ejemplo, estabas hablando de las islas en Grecia. Cuando fui en Samotracia, una de esa pequeña isla de que hablaba, fui con la Federación Francesa,
porque estaban haciendo esfuerzos para desarrollar el cañonismo en Grecia. Entonces fue un grupo de franceses, pero también tenía algunos belgas que fui junto para ayudar a los griegos a desarrollar el cañonismo en su país. Entonces, eso es el papel de una federación, de una asociación. También puede ayudar a desarrollar el cañonismo en otros lugares que no tiene tanta historia de cañonismo todavía. Claro, sí, 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 son destinos increíbles. O sea, ahora yo he podido ver que se está desarrollando cañonismo en, en diferentes países y de pronto sí percibo ese desorden, vamos a darle un término, en cuanto a la forma en la que lo están abordando. O sea, yo lo viví aquí en mi ciudad. Inició Teníamos 1 o 2 años haciendo cañonismo y ya habíamos quienes teníamos empresas. O sea, ya estábamos operando comercialmente y explorando y haciendo, a lo mejor con esa visión de, no, otros destinos para poder llevar a la gente a otros lugares, etcétera, cuando tal vez no volteamos hacia adentro a tratar de fortalecer las asociaciones. Y cuando hubo los primeros, las primeras discusiones o las primeros, em, perdón, se cortó el audio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cuando hubo los primeros desacuerdos en la asociación, se abrieron grupos. Entonces había grupos que estaban haciendo una cosa, grupos que estaban haciendo otra, y no se le dio como la importancia a lo que ya estaba consolidado o que estaba estructurado. Sí. Así nos tocó, o sea, a la vuelta de 20 y tantos años, lo veo hacia atrás y digo, qué enriquecedor hubiera sido que hubiéramos tenido como la madurez de darle la importancia y haber consolidado una asociación en mi región, porque obviamente todos esos esfuerzos aislados podrían haber estado, Claro. unificados y de alguna manera estandarizados, pero, pues, las cosas se dieron así. Al final hay muchos grupos que están haciendo cosas interesantes, no están constituidos legalmente como una asociación. Ahora lo veo ya no como una necesidad, por así decirlo, porque al final se están haciendo cosas, de manera más ordenada en otras regiones, sin tener la figura de asociación o de federación, al menos aquí en México. Ujú. Pero aplaudo mucho el esfuerzo que se está haciendo en otros países y que no tienen la historia de barranquismo como en Europa, como en Francia, como en España, que no tienen tantos años, por así decirlo, con un barranquismo estructurado, que veo que ahora en Brasil sí, ya tienen muchos, muchos años de haber encontrado este barranquismo, profesional y haber generado como esto, aunque hubo esa pausa en tu región por el bloqueo de los parques, pero pero sí es importante que, mm, que para las nuevas generaciones busquen el acercarse y aportar a las asociaciones o a los Claro. clubes locales, ¿no? Y me gustaría de alguna manera cerrar el episodio, ya no sé ni cuántos minutos llevamos, pero pero siempre, me gustaría cerrar el episodio o invitarte a cerrar el episodio, porque no me quiero gastar todos los temas con todos mis amigos. Seguramente haremos más, una segunda edición, un segundo episodio contigo, porque hay mucho, mucho, mucho de qué hablar. Pero ¿qué consejo le darías a las personas que se están iniciando en el barranquismo donde no existe una asociación? Hoy es más fácil, más sencillo, porque se puede buscar mucha información en la internet, por ejemplo, o remotamente. Entonces, buscar información, buscar formación, eso es el más importante, porque el cañonismo es una actividad muy bella, pero también muy peligrosa. Entonces, creo que el más importante es buscar información y solo ir a los cañones cuando tiene verdaderamente las condiciones de ir, de poder hacer frente a los desafíos que van a encontrar. Esto, seguridad es el más importante. Claro. Y Sí, sí, sí. después que aprovechen, porque el cañonismo es fantástico. Las cosas que ve, los lugares que va, es fantástico. Sí, 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 definitivamente poderle dar una estructura
facilita mucho las cosas en un futuro. Pues bueno, Henry, creo que por el día de hoy me gustaría agradecer tu tiempo, Fue un agradecer placer. siempre la disposición de aportarle al barranquismo, al proyecto de Canyons MX, a, a, a todo esto que se está gestando alrededor del cañonismo acá en América. La verdad es que Sí. Brasil sí sigue siendo para nosotros, o al menos para mí, un referente muy interesante de cómo han abordado la actividad y la han abrazado de una manera tan profesional. La verdad es que para mí sí es un gusto tenerlos como amigos y, y mencionarlos siempre que puedo como ese ejemplo. Miren, volteen a ver allá qué es lo que se está haciendo. Este, creo que sí me gustaría hacer esa mención especial para ustedes. Muchas gracias. Ha sido un placer y un honor también, porque sé que los otros invitados son muy más conocidos y famosos que yo. Entonces, a gente muy grande en los invitados de este proyecto, pero muchas gracias, Pepe. No, no, no. La idea es siempre darle visibilidad a lo que se está haciendo bien. Y creo que tú eres un ejemplo de esas personas que, como dices, tal vez no son tan vistosos, tan ruidosos como otros, pero yo no quería perderme la oportunidad de compartir un poco todo esto que has vivido y que tienes tantos años en esto, haciendo tantas cosas, Sí. que siempre es enriquecedor escuchar la visión de personas como tú. Y bueno, terminando con los agradecimientos, me gustaría agradecer también a Cerveza Chulo, que es nuestro patrocinador y nuestro apoyo para que este episodio se estén gestando. Y bueno, sin más, por parte del equipo de Canyons, me gustaría desearle a todos saludos y buenos descensos. Hasta pronto Hasta en pronto. los cañones. En los Cañones. Cerveza Chulo es como tú, diversa y única, con gustos diferentes, libre y fuerte. Una cerveza artesanal hecha para la comunidad y no la comunidad para una cerveza. Ponte chulo, que un nuevo ícono ha llegado a la ciudad. Cerveza Chulo.